Ahora, Suero, el tema de hoy, un tema importante, como siempre, mitos y leyendas peninsulares. Ese es el tópico que vamos a desarrollar en los próximos 60 minutos. Mitos y leyendas peninsulares. Importante hablar sobre estas mitologías existentes en la península a lo largo de mucho tiempo y que algunas de ellas quizás se remontan a épocas más tempranas, incluso probablemente hasta antes del arribo de los españoles a esta parte del país. Eh, sobre el mito hay muchas cosas que hablar, eh, incluso cómo algunos mitos se transforman a lo largo del tiempo, pudieran transformarse en leyendas y cómo algunas de esas mitologías también pueden subsistir en cuentos. Pero nosotros vamos a tratar de concentrarnos en el tema, perdón, de los mitos, porque hay una mitología. Generalmente, cuando uno habla de mitología, pensamos en otras latitudes, a lo mejor en Grecia, en Roma, en las grandes culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Pero eso no significa que no existan mitologías en otras partes del país. Quizás menos conocidas, por ejemplo, la escandinava, y mitologías que tienen que ver con nosotros. El mito realmente eh, podríamos decir que es una forma muy arcaica de interpretar el mundo. Cuando no existía ciencia, lo que había era mitos, versiones e interpretaciones eh, rústicas de la realidad, donde el hombre echaba mano de explicaciones de lo que se conoce generalmente en estos temas como cosmogonía, por ejemplo, en la historia del cosmos, de cómo surgió el mundo. Hay una buena cantidad de literatura en el planeta sobre estos temas. Por eso a nosotros nos interesa, porque el mito siempre es visto como una interpretación fantástica del mundo, eh, donde el hombre exagera las cosas y donde trata de explicar a través de fuerzas misteriosas el porqué de su existencia en el mundo. Por ejemplo, el por qué existen los seres humanos en el planeta. Sobre eso hay mitología y hay que verla como lo que son precisamente, como una explicación sobre una realidad cuando el hombre no ha desarrollado eh, explicaciones más de orden científica. Eso explica cómo han casi que desaparecido los mitos en la historia de la humanidad, aunque se transforman, hay mitos modernos, pero ese es otro cantar. Aquí vamos a concentrarnos precisamente en el mito eh, y la leyenda propiamente dicha, eh, que también es un relato que se transmite por tradición y que intenta de alguna manera explicar el mundo. Eh, Puede estar basada la leyenda en hechos reales o en hechos ficticios, o cómo deforma el hombre a través de la historia de la humanidad las cosas. Lo cierto es que tenemos una mitología en la península de Azuero. Eh, yo insisto, quizás una mitología no tan desarrollada como en otras culturas, pero históricamente aquí hemos tenido esa mitología y dentro de eso están las leyendas de las cuales nosotros vamos a echar. Si usted está interesado en la teoría sobre los mitos, pues le voy a dar un autor internacional y otro nacional que han intentado explicar estos fenómenos. Quizás uno de los más conocidos en el planeta sea un rumano que se llamaba Mircea Eliade, que falleció por ahí por la década del 80, nació más o menos comenzando el siglo XX y murió por ahí por el 85, 86 aproximadamente. Y tiene el mito del eterno retorno, por ejemplo, y se le considera a Mircea Eliade como el gran historiador también de las religiones. Eh,
Esto hay que tenerlo presente. Esto si uno quiere entrar a la teoría mitológica, pero si quiere leer algo sobre esos temas en Panamá, hombre, yo le recomiendo a Dora Pérez de Zárate. Aquí vamos a ver algunas cosas de Dora Pérez de Zárate. Lo que pasa es que Dora, por ejemplo, en un libro que tengo por aquí a mano, La saga panameña, un tema inquietante, trabajo que publicó hace algunos años atrás y que allá por la década del 80, si mal no recuerdo, sí, en el 86, casualmente en abril del 86, y que aún se consigue en librerías panameñas, buscando con mucho cuidado. Esa explicación es importante sobre lo que ella llama saga, utilizando el término de leyendas escandinavas y demás, y que ella pensaba en los años 80 que ese concepto también podría ser utilizado en Panamá para explicar. De modo que hay una mitología que yo llamo orejana, me encanta ese término por el trabajo de Porras de los años 80, que aquí hemos mencionado, creo, miles de veces, porque Porras es el gran teórico de la orejanidad, el primer panameño que escribe realmente un texto para hablar del hombre de las áreas interioranas y particularmente del hombre azuero. Entonces nos interesa esa mitología que se ha asentado en esta península y que responde, como siempre, a esa trilogía de grupos humanos que han creado al hombre peninsular, al hombre azuerense, al hombre santeño, al hombre herrerano. Eh, Esos tres grandes grupos de negros coloniales, de españoles y de resabios indígenas también en la cultura. Porque vamos a ver cómo esta mitología nuestra, estas leyendas también sobre esta zona, dan cuenta precisamente de eso que nosotros podemos aquí comentar y que está en el imaginario de la gente, porque estamos en el año 2019, ya estamos en el siglo XXI, y sin embargo esas mitologías peninsulares subsisten, están en la conciencia de la gente e intentan de alguna manera eh, sobrevivir, no obstante la tecnología moderna, el avance de la educación, lo que ha sucedido con el impacto de el desarrollo de la ciencia en esta parte del país. Entonces vamos a ver algunos de esos mitos, como unos 12 leyendas y mitos que nosotros encontramos en esta parte del país. Eh, Queremos destacar a Marianela Espino, que nos sigue, eh, amigo Joaquín Palma también, nuestro vecino y amigo, a Ovidio Frías y Ricardo Mendoza, que nos escriben a esta hora temprano, igual que Marianela Espino, Marvin Pineda, Jorge Castro Peralta, Víctor Vergara, Clarice Espino. Víctor Vergara dice, saludos para todos, interesante el tema. Claribel Pimentel, nuestra prima Nelly Montesa, eh, Manuel de León, Donald Sáez Samaniego, Carmen Barahona, Rubén Espitia y mucha otra gente, que vamos a estar mencionando aquí en esos altos que hacemos periódicamente para revisar qué nos ha escrito la gente en nuestro muro de Facebook. Vamos a comenzar con un personaje interesante de, de la mitología del área y que no es exclusivo de aquí, pero que todavía uno se encuentra con gente que le asegura que lo han visto y le asegura que ellos fueron en algún momento de su infancia producto de este personaje. Me estoy refiriendo concretamente al duende. Este personaje pintoresco, que nunca nadie lo ha atrapado, como siempre sucede con las leyendas, ¿verdad? Eh, el duende que a veces aparece como un muchacho juguetón, eh, que es capaz de llevarse a los niños y ocultarlos en el monte,
babearlos muchas veces, atraerlos con confites, con muchas otras cosas. El duende es un personaje importante. Por aquí tengo casualmente, usando el libro de Dora Pérez de Zárate, que estuve buscando por allí, por ejemplo, en la página 43, eh, en el número 8, hay un informante de la doctora, digo doctora porque sabe, no porque tuviera el título, la doctora Dora Pérez de Zárate. El informante es Antonio Pinto, de 46 años, allá en el año 1977, de Las Tablas concretamente, y le da a Dora el siguiente relato de un duende, y dice, se lo leo textualmente: dicen que una muchacha de quien se había enamorado un duende, todos los días como a las 6 de la tarde, oía un silbido y alguien que la llamaba y veía un bulto blanco que se le iba acercando, pero nadie más lo veía. Dicen que por la noche ella se quejaba y por la mañana amanecía toda moretea como si lo hubieran majado. Entonces la llevaron donde el cura y le bañaron con agua bendita y le dijeron que se fuera a vivir con sus padrinos y así el duende no se le acercaría más. Así lo hizo y no volvió a molestarla más el duende. 1977. Yo escuchaba en la gente relatos de personajes que en efecto le hablan a uno de gente que fue engañada por el duende. Es curioso, siempre hay visto estas cosas como cosa mala. Y como esta es una región profundamente católica, siempre la cura para estos males tiene que ver con el agua bendita, tiene que ver con la religión católica, tiene que ver con la presencia del sacerdote a lo largo de estos siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. eh, Siempre hay este fenómeno interesante de el duende. Curioso porque uno se pregunta cómo es posible que hayan pasado tantos siglos y nadie nunca haya atrapado el duende. Y el duende siempre llevaba a la gente al bosque. Y ese relato se repite aquí en la saga panameña, un tema inquietante de Dora Pérez de Zárate. Encontramos múltiples relatos de diferentes puntos de la geografía nacional, de gente que jura y perjura que el duende existe y que hay que tener cuidado, sobre todo con los niños, porque el duende se los puede llevar. Hay otro relato allí de cómo el duende lleva a una niña a una cueva y la llena de confites, ¿no? Y la distrae. Y luego siempre viene cómo se va a salvar de la mano, porque los duendes siempre son inofensivos, pues difícilmente va a encontrar usted que el duende quiere como quedarse con la persona para jugar con él. Eh, y esto está muy metido en la psiquis, ¿no? En, en la historia de la humanidad. Es curioso, por diferentes culturas, siempre hay un personaje que podríamos calificar como duende, este, es también interesante que mucha gente describe al duende, hombre, vestido como alguien de la Edad Media, ¿ah? Como una especie de bufón de corte real, porque este asunto de vestir de verde, con una especie de gorra en la cabeza, con unos zapatos puntiagudos. Entonces todavía hay este fenómeno interesante en la zona sobre la existencia del duende como un fenómeno interesante. Por aquí decíamos con Dora Pérez de Zárate en la página 43, eh, hay muchos relatos y las páginas sucesivas de gente que habla de la existencia del duende en diferentes. Por ejemplo, un relato aquí del Chumical de Ocú. Eh, Dice, una señora tenía unos piones
pero la señora tenía que llevar al caballo a beber al río. Pero cuando ella se disponía a regresar, fue entonces cuando vio que unos niños la observaban y le enseñaban una bandeja con unos tomates. Ella le encantó tanto eso que sin darse cuenta lo siguió, pero después que los había seguido por largo rato, recordó que tenía que llevarle la comida a los peones. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que estaba perdida y se puso a gritar, pero nadie la podía escuchar. En esos mismos momentos su hijo llegaba a la casa y preguntó por qué no le llevaban la comida rápido. En, entonces su hermanita le dijo que la mamá hacía como una hora que se había ido al río a darle agua al caballo. El hijo se fue al río a ver qué era lo que pasaba, pero cuando él llegó no había nadie. Después vio las huellas del caballo y las de su mamá y la siguió, pero como estaba solo no pudo seguir y se regresó a buscar los peones para que le ayudaran a encontrarla. Y cuando había buscado un buen rato, fue que oyeron unos gritos y llegaron al lugar donde se escuchaban y vieron a la señora toda picada de hormiga y se la llevaron para la casa. Ella contó lo que le había pasado y que se la llevaron para la iglesia y el cura dijo que eran duendes y la bendijo y le echó agua bendita y desde entonces no lo han visto más. Otro relato interesante sobre duendes. Es curioso que en este relato la persona que se llevan es adulta. La mayoría de los relatos se trata de niños inocentes que lo, los manejan con confites y cosas por el estilo. Este caso es con tomate, eh, porque los relatos van a variar a través del tiempo y la gente le va a meter también a partir de la época que vive situaciones similares. Bueno, un segundo personaje interesante de esta mitología interiorana, que casi que se encuentra en todo el interior de la República, uno que otro personaje. En Chiriquí, por ejemplo, un personaje del cadejo, que es una especie de perro que arrastra una cadena, eh, que no hemos encontrado aquí en Azuero, no hemos visto al menos relatos de esa naturaleza. Pero el caso del padre sin cabeza es interesante porque muestra una relación entre la muerte y el capitalismo, perdón, y el catolicismo como doctrina religiosa. Eh, Hay un relato de que a veces el padre sin cabeza siempre aparece en lugares comprometedores, por ejemplo, cerca de alambiques. Aquí encontré en la villa un relato de la existencia de un padre sin cabeza que lo recoge Sergio González Ruiz en su libro, y donde eh, aparecía un padre sin cabeza precisamente por un lugar donde están alambiques. Eh, Alambiques en Guararé, por ejemplo, yendo hacia Bellavista, también había un relato de duendes y de figuras fantasmagóricas que aparecían. Eh, a mí me da la impresión a veces que frente al desconocimiento que tenía la población, alguna gente también se inventaba cosas para que no le robaran a los alambiques o cosas por el estilo. Pero el padre sin cabeza siempre quiere entregar como una carta. Y, y supuestamente en esa carta hay una explicación, pero nadie logra nunca poder hablar con el padre sin cabeza para lograr ver qué es ese mensaje que tenía, que siempre era un cura que no tenía cabeza. Parece ser un relato que viene un poco del periodo de la colonia y donde de alguna manera la gente recrea una serie de cosas que se hayan podido dar. El problema muchas veces para rastrear esto, lo que podrían ser los orígenes de estas tradiciones, de estos relatos, de estas mitologías, de estas leyendas, es justamente que no contamos con eh, información fiable históricamente, porque tienen muchas veces que estar ligados quizás a algún acontecimiento importante que, que la gente lo transforma. Eh, Siempre había escuchado aquí en la zona, por ejemplo,
hablando de cómo la gente transforma las cosas, que las 3 de la tarde es el día que mataron a Lola. Pero cuando usted se pone a buscar eh, eso, resulta que es un suceso que se dio en Cuba, de un asesinato extraordinario que conmocionó a la sociedad cubana. Y una señora Lola que la mataron a las 3 de la tarde y que un político dijo una vez en un discurso en Cuba, esta es la hora en que mataron a Lola y todo el mundo entendía, porque era las 3 de la tarde. Y eso se ha regado por América Latina y aquí en la península no es para menos. Lo digo porque usted ve dónde está el origen del asunto. Por lo menos esto se puede determinar, pero muchas cosas de estas no, como, como el caso del padre sin cabeza aquí en la zona. Y uno tiene que entender que en una región donde no había luz eléctrica, donde los niveles educativos eran muy bajos hasta principios del siglo XX, tanto como un 95%, si no más, de paisanos nuestros analfabetas cuando comenzamos el siglo XX. Eh, este es un mundo eh, de creación de cosas, de interpretaciones, de fantasmas, en los cuales florecen estas leyendas y que ahora se ven como hechos folclóricos, ¿no? Como el caso del duende, como el caso del padre sin cabeza, o como el tercero de esto que es la tepesa, ¿no? La tepesa, hasta donde se sabe, es una leyenda amazónica, indígena, eh, pero una leyenda que aparentemente se mezcla con la presencia española y crean una figura como la tulivieja, como la tepesa, deformada, como una mala madre, por aquello de que te pesa y te pesará, que abandona a un niño. Hay versiones sobre eso, pero siempre es una mujer que está tratando de, de asumir un pecado, de pagar algo que hizo en su juventud y que Dios la castiga y le dice te pesa y te pesarás y por eso se llama te pesa, tulivieja. Y esta quizás es una de las leyendas, perdón, más extendidas que hay. El, y hay gente que dice que la han escuchado, los pujíos, que, que la tepesa le gusta comer guayaba, que siempre está en los árboles de guayaba, y que si usted la llama, ella va acercándose a la casa buscando algo, ¿no? Y que hay que rezarle la magnífica y cosas por el estilo, eh, bueno, como el caso de la tepesa, eh, un personaje interesante. Eh, en el libro del doctor Sergio González Ruiz, este que tengo aquí reeditado hace poco, 26 leyendas panameñas, afortunadamente él rescata algunas leyendas de la zona y algunas que no son de la zona, eh, porque también las leyendas hay personajes que se convierten en leyendas, como el que Sergio González aquí llama el Sajorí de la Llana, un adivinador, una especie de hombre que realiza hechizos y que la gente sigue llamando Sajorí, así con Z y con J, aunque el término es Saorí con H intercalada. Aquí está el Saorí de la Llana y muchas otras. Aquí aparece, por ejemplo, la del Padre sin cabeza, aparecen leyendas de las comadres, bueno, aparece el árbol santo Río de Jesús, María Chismosa, que es interesante, que siempre está en la leyenda como aquella mujer vida ajena que se mete a, que está pendiente de la vida de los demás. Y ese relato de Sergio rescatado, porque Sergio lo que hace, el doctor Sergio González Ruiz lo que hace es llevar a un libro leyendas que él escuchó, relatos que él escuchó. Y por eso está María Chismosa, que recomiendo su lectura, que le entregan una tibia macabra por estar viendo, atisbando a través de las ventanas que pasaba en la Villa de los Santos, ¿no? Pero bueno, es materia de otra cosa. La tibia es interesante, como
Y no pueden faltar en las leyendas, naturalmente, la figura del diablo en la mitología, eh, porque el diablo es la expresión del mal. Eh, si Dios es la expresión del bien, entonces el diablo es la expresión del mal. Eh, por eso es que, por ejemplo, Adán y Eva comen de la manzana, de la fruta prohibida. No es que se comieron una manzana. Lo que quiere indicar es que violaron las normas de la sociedad. Y en la Edad Media los pintores expresan al diablo como una figura. Lo malo es la candela, lo malo es el infierno. Y en las leyendas nuestras hay varias figuras que son como la expresión del diablo. Eh, digamos el chivato, que es una especie de chivo, ¿ah? eh, que es la encarnación del diablo, eh, la encarnación del mal. O te portas bien o te puede llevar el chivato, para mencionar este asunto, ¿no? Y nosotros tenemos hasta en el cuerpo un personaje que se llama Los Chivo, y que tiene su máscara y sus cosas, eh, como hablábamos en temas anteriores, no vamos a hablar de eso, pero sí aquí en los trabajos de los autores panameños hay una gran cantidad, eh, no gran cantidad, sino por ejemplo, está eh, el Dientico, por ejemplo, hay personajes que expresan, que son la encarnación de el mal. A esta hora agradezco a Manuel de León, a Donald Say, ya lo mencionábamos, Carmen Barahona, a Lely Soriano, dice, qué pena sin luz y sin batería, me lo perdí hoy. Bueno, qué lástima a nuestra amiga Lely Soriano, de allá de Paritilla, residente en Panamá, Luz Edilma Cigarruista Peralta, de Santana de Luz Santo, Mayra Castillo, de Nayansi Barahona, bueno, nuestra gran amiga de Huesán, Gloribel González, Prudencio El Brócoli Valdés, María Mata, Franceschi, la profesora, saludo para ella, Oscar Santiago, y se lo escucho, excelente como siempre, a Alberto Bisuetti, allá en Cabuya de Chame, Eduvige Barahona, nos ve allá en Río Abajo, dice que en el karate el duende salió en varias ocasiones. Bueno, Víctor Vergara decía a mi abuela que los muchachos que el duende perdía en el monte tenían que ir los padrinos a buscarlos para poder encontrarlo. Gloribel González dice que en mi infancia se hablaba del duende, la tepesa, la llorona, la bruja, la turivieja, y tantos otros personajes. Esa es, insisto yo, nuestra mitología, ¿eh? Y nosotros no tenemos que acomplejarnos por la mitología griega ni romana. Nosotros tenemos nuestros propios mitos, nuestras propias leyendas. Quizás no tienen la magnitud de ellos ni han sido estudiados suficientemente, pero es lo que nosotros tenemos. La profesora María Olimpa García Castillero dice, yo no creo en esos duendes, pero dice que a mi bisabuela Carmelita Morcillo la seguía un duende y ya ella estaba vieja y la apartaron con la mejorana. Mi hijo veía un niñito atrás del palo de agallo, más que ligero, lo metí en la música y dejó de verlo. Eso cuando tenía 3 años. Guillermo Garrido dice, fui a pasear a Macaracas y amanecí en un piñolar. Me dieron que me llevaron los duendes, me salvé de esa, profesor. Saludos. Muy interesante los relatos que tenemos aquí. Guillermo Garrido, sí, exacto, eso fue cuando tenía 6 años. Siempre es cuando tienes... si uno crece creyendo en los duendes y creyendo en estas cosas, tenemos por aquí a Manuel Espino, a Yuri Frías, Nieves Pérez, Carlos Eduardo Villalaz, William González. Dice Mara Olimpia García Castillero, que lo que me salió anoche fue una sierpe ratonera a la 1 de la mañana. Bueno, eso no tiene nada que ver con la leyenda, pero Guillermo Garrido, ¿dónde fue? Dice, pregunta que dónde fue eso. Bueno, vamos a seguir porque hay muchos personajes y no tenemos mucho tiempo. Estábamos viendo un personaje menos conocido, pero que existe,
es el familiar. El familiar parece ser una leyenda creada por la fusión entre eh, ciertos hábitos del negro colonial de Azuero y la influencia española, porque el familiar es como una muestra de hechicería, como una apuesta en el fondo de santería, eh, que consiste en matar a algunos gatos, enterrarlos y otra serie de cosas, que luego van a aparecer unos muñequitos, y el familiar no es otra cosa que otra expresión del diablo. Entonces el que tiene su familiar, que tiene esos muñequitos luego de enterrarlo y que se murieran y que se convierten en unas figuras pequeñas, que en el fondo son el diablo. Quien tiene eso tiene mucho poder. Entonces, eh, esa es la figura de el familiar. No recuerdo, creo que hay algo de eso en Sergio González Ruiz también, sobre el familiar, sobre ese personaje. Más recientemente, a propósito, se habló de los duendes de las minas, porque eso está en el imaginario popular, la existencia de los duendes, de todas estas figuras que de repente no las vamos a poder ver todas, pero que son interesantes. Por ejemplo, la Madre de la Noche. La Madre de la Noche es como una especie de neblina blanca, que se le aparece a los hombres, a las mujeres, a quien esté en las madrugadas, y parece ser como un personaje de control social, para evitar que la gente en aquella época estuviera tarde, horas tardes de la noche, haciendo cosas que no debía estar haciendo a esa hora, por ahí metió por los callejones, sepa yo con qué. Eh, y siempre había el miedo de que le apareciera la madre de la noche como una especie de neblina que se va haciendo cada vez más grande y que se va apoderando. Eh, una variación de la madre de la noche, porque siempre aparecen como dos figuras aparte, pero da la impresión que son la misma, es la silampa, ¿verdad? La silampa, que también es como una sábana grande, eh, que persigue la gente que anda en la noche. Eh, y la silampa es también transparente, como una sábana transparente, eh, y es interesante y está asociada a la neblina. Eh, Pareciera tener algo de reminiscencia precolombina, pareciera, digo, porque eso hay que averiguarlo. eh, y de ahí donde viene el término muy azuerense de silampa. Casualmente silampa en el lenguaje de nuestra gente es la madrugada fría, cuando hay, eh, viene el invierno, llueve mucho y amanece nublado, y es un poco, esas figuras tienen que ver precisamente con esto de la neblina, este asunto de estar todo nublado, y parecer en la conciencia de la gente que hay ahí un personaje mitológico, que hay algo que le puede hacer daño porque no puede ver lo que hay detrás de la neblina, o la misma neblina se le transforma como eh, un personaje que en este caso viene siendo la Silampa. En la alta noche de la península, en estos días había mucha silampa, había mucho frío de la mañana. eh, Habría que ver si en otras latitudes de Panamá la gente también utiliza el término de silampa como nosotros, porque aquí entonces dos cosas: frío de la mañana, eh, y eh, el personaje legendario, el personaje de la leyenda, y que forma parte de toda esa, de lo que podríamos nosotros llamar como mitología campesina, mitología orejana, que no deja realmente de ser hermosa, porque a mí me parecen estos personajes a veces hasta poéticos, ¿ah? Que se haya podido crear esto en esta parte del país. Y un personaje importante que también es tan frecuente como el duende,
tan frecuente como el caso de la tepeza o tulivieja, viene siendo las brujas. Llama la atención este fenómeno de las brujas porque precisamente en el periodo cuando los españoles conquistan sectores de América Latina, lo que se está desarrollando y lo que se desarrolla en el siglo XIV, XV, es precisamente el concepto de bruja. Porque hay alguien que está embrujando, ahí es donde viene, que te quiere hacer daño, y siempre la bruja eh, se ve como una señora mayor, eh, y la bruja siempre cohabita con el demonio. Y hay los aquelarres de las brujas que se pierden eh, montadas en una escoba. ¿Eh? Y hay relatos que por aquí, creo que tengo un relato, me parece, eh, que vamos a ver si lo encontramos por aquí. Bueno, aquí tengo casualmente en el entusiasmo, el desarrollo del tema. Yo le quería leer algo, voy a echar un poquito para atrás, sobre la Silampa, eh, que Dora Pérez de Zárate, a ver si está por aquí, a ver si la encuentro. ¿Ah? Bueno, vamos a verla más adelante, que era la Silampa, la 104, a ver si es realmente corresponde. Bueno, vamos a verla más adelante. Seguimos hablando de personajes importantes como las brujas, decía. Eh, y las brujas con la modernidad han cambiado. Desde las brujas de estos relatos fantásticos hasta las brujas de Monagrillo o las brujas que te desorientan en el camino. Hay un libro de una autora panameña que habla de Santa María, lo que es Santa María de Escoria en Azuero, como un pueblo de brujas. Y en ese libro hay un relato precisamente de cómo la gente era, eran perdidos por las brujas, porque a las brujas también les gustaba eh, hacerle bromas a la gente. ¿Ah? Y casi siempre era alguien del mismo pueblo. Igual que pasó en la Edad Media, ¿no? Con la única diferencia es que allá eso costaba mucho. Costaba la muerte en la Inquisición. Eh, en América las brujas se vuelven más benignas, ¿eh? Aunque hubo Inquisición en América. De todas maneras, estamos ante un personaje interesante que es la bruja eh, en la historia de nuestra eh, región. Eh, Estamos viendo, quiero agradecer aquí, vamos a agradecer a Scarlett Espino que nos sigue, a Nieves Pérez, dice, nací y crecí en el campo. Relacionaban el silbido de la lechuza con la bruja. Saludos, profesor, siempre tremendo tema. Cuando se escuchaba el silbido, mi abuela y tía respondían con una frase, entiendo que reprendiendo. Sí, porque estos personajes también servían, porque esto es lo que hay detrás, un control social. Los personajes no solamente son una leyenda o forman parte de una mitología, porque la mitología también buscan una enseñanza y buscan que tú no te logres descarriar. Eh, si, si estás mucho caminando por las noches a la hora que debieras estar en la casa, entonces ten cuidado con la silampa, ten cuidado con el chivato, ten cuidado con las brujas que te pueden despistar por los caminos y cosas por el estilo. Entonces eso es un mecanismo sociológico de control en una época donde no existe el derecho positivo.
donde lo que tenemos es un derecho consuetudinario basado en la costumbre, y como no hay nada escrito, entonces la sociedad tiene que tener sus mecanismos de control, entre los cuales están estos que nosotros estamos mencionando, ¿no? Las brujas, el familiar, eh, ya hemos visto el diablo, ¿no? Aquí en la página, vamos a ver si vemos por aquí, en la página 67, hay un relato de Jacinto Arroyo que dice, una vez había un señor en el pueblo que decía a la gente que estaba empautado, es decir, que tenía un acuerdo con el diablo y que ya tenía que entregar su alma al diablo porque ya se había pasado el tiempo que le habían dado. Como él no se había entregado, se veían unas cosas muy raras en su casa. Toda la noche iba a su casa un murciélago grandote que volaba toda la noche arriba de la casa y no dejaba dormir a nadie. También enfrente de la casa pasaba un montón de mulas en fila como a las 12 de la noche. A los 3 días de estarse viendo esas cosas, el señor amaneció muerto. Estaba todo maltratado y en la casa se sentía un fuerte olor a azufre. Lo que más miedo causó fue que todas sus pertenencias amanecieron quemadas. Todo dice que fue el diablo que se lo llevó. Otro relato interesante sobre estas mitología campesina, estas leyendas de nuestros campos, eh, que están todavía allí dormidas y que no han desaparecido del todo. Eh, bueno, estamos hablando de, bueno, un personaje interesante es la pavita de tierra, una especie de pollito que anda piando por allí y que siempre aparecía al arribo del invierno. La pavita de tierra, la gente dice que la escuchaba y veían y verificaban por todos lados y seguía piando esa pavita de tierra y que no era buena cosa, que era cosa mala, ¿no? Algunos lo atribuyen a animales, aves del mar, que entraban hacia el área de la costa y que creaban una especie de eco sobre la tierra, al graznido de algún tipo de ave, que la gente escuchaba el eco sobre la tierra y pensaba que era la pavita. Pero eso, esta es una explicación que uno podría darle al fenómeno de la pavita de tierra, este, que es otro personaje mitológico. Raro porque, que yo sepa, ya no se escucha la pavita de tierra, ¿no? Eh, Relatos, acaso uno de los relatos más interesantes de cómo se mezcla la conquista en esta zona con la existencia de hadas, de personajes nacidos de las aguas, ¿no? De ninfas, que es el término más correcto, sea la leyenda que recogió Sergio González Ruiz en La Niña Encantada del Salto del Pilón. Ahí queda clarísimo esto que estamos hablando de cómo eh, quizás la existencia de especie de ninfas en el periodo eh, precolombino, la existencia del hechizo que siempre tiene el agua sobre el ser humano, más la conquista, más la exploración, el miedo a lo desconocido, eh, la niña encantada del salto del Pirón, define muy bien eso. Igual que otra leyenda de Sergio que recoge, eh, que es Las Comadres también. Muy interesante Las Comadres, donde hay personajes ya con nombres. Es importante. Habría que preguntarse uno de dónde vino ese relato de las comadres, de dónde surgió la ninfa encantada del salto del pilón. Eh, Importante este personaje. También está Ceñil. Ceñil es una mezcla de religión católica, pero si tuviéramos en Azuero un personaje que tuviéramos
que escogerlo de la mitología de nuestra zona como un símbolo del conservadurismo, de la protección de los bosques, de los animales. Ese sería Señiles. Y no es casual que haya todavía algunos pueblos, en el área de Ocú, por ejemplo, hay Señiles. Señiles también se ubica en sectores de Macaracas, en las leyendas, ¿no? Un hombre que hace lo que no debe hacer en Semana Santa y que se va al monte a matar animales y que luego Dios lo castiga y le da vida eterna y dice vas a tener que vivir cuidando siempre a los animales. Y es un hombre eh, que lanza su jupivo en el bosque, ¿ah? Que está obligado a a proteger a los animales. Mire usted qué personaje más interesante, el de Señiles en nuestra eh, literatura, en nuestra cultura orejana, en nuestra cultura campesina, el personaje de Señiles. Hay muchos otros. Quiero terminar con esta sección de mencionar personajes, porque están las famosas luces. Todavía hay gente que cree que la gente de antes enterraba sus morrocotas de oro, porque la morrocota era una moneda grande de oro, eh, como no había banco. Entonces, que había algo misterioso, que donde había un entierro de alguien que había muerto sin lograr decirle a los familiares dónde tenía sus bienes, eso producía una luz, ¿eh? Que alumbraba. Y que si usted, por ejemplo, veía esa luz y tenía la fortaleza o tenía la valentía de ir a donde estaba la luz, si usted agarraba, por ejemplo, el sombrero y se lo colocaba a la luz, iba al otro día donde estaba el sombrero y usted cavaba, entonces ahí iba a encontrar el tesoro. La gente atribuye a eso. Por eso la gente también atribuye y ve luces en la tradición de la tierra nuestra. También ve luces en los manglares y ve siempre luces en los cementerios. Y eso tiene una explicación. Esos son fuegos fatuos. Es decir, gases producto de la descomposición de moluscos o del propio ser humano que ha sido enterrado, que al entrar en contacto con una corriente se enciende y produce una luz. Efectivamente, es casi seguro que la gente vio luces, pero de allí a que eso exprese un entierro, porque lo del entierro es lo que le añade la gente como una explicación al fenómeno, casi siempre enterrados cerca de algún árbol. Eh, ¿Cuánta gente no fue ante los famosos duendes, que no eran duendes nada, en el área de las minas, ya por los años 70, a decir que dónde estaba enterrado eh, el dinero, por ejemplo, del papá o de la mamá que le dijera cerca de qué lugar? Entonces, en la imaginación popular, la gente hasta cuenta que le dijo tal lugar y que la gente fue y lo encontró. Pero cuando usted averigua, pues no hay nada de eso. Eh, y estamos hablando de las luces que aparecen en esos tres sectores sobre todo. Manglares, eh, el área de cementerios y en bosques, donde hay también descomposición física y que produce esos famosos fuegos fatuos que nuestra gente siempre ha planteado que es un entierro de un antepasado y que eso, el que lo ve es porque el antepasado quiere revelarle dónde está su dinero para beneficiarlo. Un personaje importante es la mujer empollerada. Ese relato desde, desde el hombre que va por un camino y se encuentra con una mujer muy hermosa que luce una pollera y que la quiere llevar y que la monta en el caballo detrás y después siente que ella está como fría y cuando mira para atrás lo que ve es la cara de una mujer con una carabela.
¿verdad? Y sale horrorizado por allí. Eh, es como otro personaje del dientico también, del que muestra el diente. Eh, hemos escuchado versiones más modernas, hasta de la mujer empollerada que toma un taxi y que la llevan a un cementerio. Eh, esa es una versión moderna. Y tenemos una mujer empollerada que hasta va a los bailes, que es lo más interesante, porque es lo que más abunda en la zona. Entonces alguien que baila con una mujer toda la noche y que la va a llevar a su casa y le da una especie de saco para protegerla del frío, de la silampa de la madrugada, le da el nombre, después cuando llega a la casa se da cuenta que, que se quedó con su abrigo y regresa en la mañana y pregunta y le abre una señora y le dice que estuvo bailando con su hija y que venía a buscar una cosa que le había prestado. Y dice que no puede ser, que su hija murió no sé cuántos años. Y el hombre no lo cree y le muestra la foto y dice, esa misma es con la que yo bailé. Dice, vamos al cementerio para que usted vea. Y en la tumba del cementerio está colocado. Interesante. Eh, uno se pregunta cómo aparecerá la mujer empollerada dentro de 10, 15 años, porque estos personajes se mudan con las transformaciones de la sociedad, que es lo que a nosotros nos interesa. Eh, lo que quiero indicar a la altura de este comentario, bueno, vamos a ver una cosa por aquí. Eh, aquí tengo, a ver, eh, un, un relato que recoge Dora Pérez Zárate, que el informante es Diana Barba del Chumical de Ocú. Dice, había una vez un hombre muy mujeriego que le gustaban todas las mujeres. Un día fue a caballo a visitar a la muchacha. Cuando venía de regreso, tarde de la noche, había una muchacha en el camino y le dijo, ¿qué hace linda? Y quedó enamorado de ella de una vez. La muchacha le dijo que le llevara a su casa y él le dijo, con mucho gusto, mijita, monte adelante. Pero ella quería ir detrás. Cuando ya iban más adelante, él sentía un calor detrás y cuando mira para atrás y la ve echando humo y candela por la boca y por los ojos, el caballo salió huyendo asustado. Lo único que colgó era que tenía una cruz y la sacó y la muchacha le dijo, por esa cruz te vi salvado. Eso le pasó por mujeriego, enamorando todita a las mujeres. Siempre hay mujeriego y hay cosas, hay hombres bandidos, mujeres bandidas en estos relatos, porque tienen también una enseñanza moral escondida detrás de todo ese tipo de cosas. La destrucción de mitos y leyendas, la desaparición de muchas de ellas, las transformaciones, tienen que ver con la integración regional al resto del desarrollo nacional, con la construcción de la carretera de Porra en los años 20. Estas leyendas comenzaron a declinar, a ser menos comunes a partir de los años 60. Y eso tiene mucho que ver con el papel de la escuela. Tiene mucho que ver con la llegada de la luz eléctrica. Tiene mucho que ver con el avance de la ciencia que ha ido destruyendo mitos, interpretaciones fantásticas de la realidad, que para nosotros son importantes y que tenemos que preservarlas porque forman parte de nuestro folclore. Eh, nos dan rostro, nos dan identidad. E independientemente de que muchas de ellas sean relatos ingenuos sobre el mundo, es nuestra mitología. Y la escuela nuestra debe enseñar nuestra mitología, debe indicar a nuestros muchachos, aparte de las mitologías escandinavas, griegas, romanas, chinas, lo que usted quiera, nuestra propia mitología, que la tenemos. Lo que pasa es que la vemos como una cosa despreciable a alguna gente, no le da el valor que realmente tienen y hay que intentar hacerlo.
Bueno, vamos a ver si podemos aquí. Jorge Luis Moreno dice, según lo que relata el doctor Sergio González Ruiz, fue mi abuelo paterno Juan Moreno quien vio por última vez en el pueblo la villa El Padre Sin Cabeza, el famoso Juan el Delita, que así aparece en el relato de Sergio González Ruiz. Hay que recordar que el doctor Sergio tenía muchos vínculos con la Villa de los Santos, porque estaba casado con Fanny Correa, si mal no recuerdo, que era su esposa. Está el caso de Guillermo Garrido, eh, dice, refiriéndose a Nieves Pérez, dice, cuando silbaba la lechuza era muerte segura cerca de donde silbaba. María Olimpia García Castillo dice, y ese padre encabezado no es Angulo, que le dieron un tiro creyendo que era el hermano, que era el alcalde, que era el político. No podemos llegar hasta allá, pero habría que ver que hay Mario Azael Montenegro, Ismael Gómez, Manuel Espino. Dice, ese era el cine de aquellos tiempos, en la noche cuando no había TV ni celulares. Esos relatos de sucesos y leyendas nos hacían pensar y siempre tenían una moraleja como fondo. Rujama Muñoz, muy buenas noches. Dice, atentos saludos en La Gran Chorrera. Nilda Domínguez, Amado Franco. Rujama Muñoz dice, tremendo tema, como siempre. Eh, Dice Mara que en el 2010 su mamá escuchó El Pollito de Tierra. eh, y lo escuchó cuando iba por el Cerro del Pavital, que queda por ahí cerca. Eh, bueno, Nilda Domínguez, saludos y no tengan pesadillas. No es la intención, amiga Nilda, pero a veces hay que decir como aquel paisano que decía que las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Es una manera muy chistosa de ver la situación. Scarlett Espino dice, el familiar es el más terrorífico de todas estas leyendas. Claro que sí. Tenemos a Donald Sáez Samaniego, dice, mi bisabuelo Adolfo Norato, residente en Cerro del Barco, me decía de pequeño que cuando vivía en Macaraca, él era majado por las brujas. Es interesante ese término de nuestra gente de estar majado, ¿no? Eh, Scarlett Espino vuelve a escribir, acá en la NEA hay una que me visita por la noche y acá se muere mucho la gente. Guillermo Garrido, profesor, me remonto a los tiempos cuando nos mudábamos a la huerta. Siempre el abuelo o abuela decía cuentos y ay Dios mío, yo supongo que no dormían en toda la noche, ¿no? Susan Vanessa, gracias. Araceli Moreno, Joela Isprúa también, saludo para el profesor y amigo. Guillermo Garrido, eh, Víctor Vergara, Ajo, y nosotros tenemos varios. María Olimpia García Castillo, de saludos, Guillermo. Maricel Paniagua, interesante tema, que gusta este tipo de historia como de tipo mitológico de este pueblo. Bueno, hay más comentarios. Guillermo Garrido se refiere a Mara. Está Joaquín Palma también. Guillermo Garrido dice que son temas espeluznantes. Bueno, yo estoy disfrutando realmente este tema porque pensé algo de eso cuando le estaba ideando, buscando esos temas que nosotros tenemos y que hay que tocarlos, aunque a veces no sean muy gratos, ¿no? Joaquín Palma y saludos también, saluda a Guillermito. Bueno, interesante que también la gente que sigue este programa de Agenda Cultural eh, se conoce y se dan saludos entre ellos. Nos agrada mucho ver gente como Farid Bobadilla, eh, eh, Joaquín Palma habla de la lechuza, que si alguien moría. Eh, bueno, hay muchos escritos aquí. Agradezco a todos. El tema de hoy, 48, mitos y leyendas peninsulares. Al final nos queda la certeza de que tenemos una mitología y que hay que preservarla, aunque sea como cosa del ayer, porque eso también forma parte de nuestra cultura y nuestra identidad. Le saluda a su amigo
Milcíades Pinzón. Nos vemos en el siguiente tema de Ágora de Azuero.